Hola amigos, en el video de hoy vamos a hablar sobre la nueva Ruta de la Seda. Como ustedes saben, esta fue una vía ancestral contemporánea al cristianismo y que unía lo que es China con Europa. Claro, antes se hacían camellos y hoy en día se usa trenes. Esta ruta tuvo sus altibajos y finalmente pues dejó de operar debido a dos factores. Uno era la cantidad de asaltantes que se encontraban en la vía y la segunda que habían mejorado los medios de transporte marítimo. Estos viajes, dependiendo del destino, obviamente, demora o tarda entre 14 a 16 días. Durante esta década han transitado aproximadamente 65.000 trenes. Cada uno lleva en promedio unos 40 contenedores o TEUs o TEUs, como se utiliza en la jerga comercial, y con un total acumulado de 6 millones de contenedores o, repito, de TEUs. Actualmente están operando 82 líneas, pero podemos decir que la más importante es la que sale de la ciudad de Chongqing y termina en la ciudad de Duisburgo, en Alemania, cerca de Rotterdam. Para poder entender y no enredarnos tanto con puros nombres, pues aquí tengo un mapa y vamos a tratar de llevarnos por ese mapa. Vamos a hablar de la ruta más emblemática. Por esta parte de China hay dos ciudades que son sumamente importantes. Una de ellas es Chengdu, que es la capital de la provincia de Sichuan y que, bueno, ustedes saben, Sichuan es famosa por sus comidas asopadas con bastante picante, que evidentemente a los peruanos y mexicanos les deben encantar. Muy cerca a Chengdu está Chongqing, que ellos dicen pues que la antigua Ruta de la Seda arrancó en Chongqing. Chongqing es una ciudad importantísima, es una ciudad casi del tamaño de Shanghai. Pero bueno, de estas dos ciudades parten también los trenes que van a la parte fronteriza de China con Kazajstán, que aquí está la ciudad de Urumqi. De aquí pasan hacia Astana, que es la capital de Kazajstán. De Kazajstán pasan a Rusia. La primera parada que hacen en Rusia es en la ciudad de Kazán. Continúan hacia Moscú, de Moscú van hacia Bielorrusia y de Bielorrusia van a Polonia. Y ya en Polonia no hay problema porque todos los países europeos están conectados por vía férrea, incluyendo obviamente Polonia. Y de Polonia finalmente pues van a esta parte de Alemania en el norte, que es donde está el terminal de Duisburgo en Alemania y que está obviamente muy cerca al puerto de Rotterdam. China está usando la ciudad de Duisburgo como hub para distribuir la carga a los diferentes países. Pues bien, dije que es la ruta más emblemática. Hay otra ruta como la que parte de Yiwu, que está más o menos por aquí, y Yiwu tiene mucho comercio con España. Entonces, de aquí, de Alemania, pues se seguirán y llegarán aquí a Madrid, al terminal de Abroñigal. ¿Y por qué Madrid se conecta con Yiwu? Yiwu tiene la ventaja que opera todo el año, a diferencia de Cantón, porque la feria de Cantón solamente opera 2 temporadas, que es el mes de abril y el mes de octubre. Repito, Yiwu tiene todo el año y es una zona que es muy buena para hacer negocios, sobre todo negocios minoristas que exigen menos capital para poder negociar. Pues ya le hablé de la ruta principal. Entre las rutas secundarias tenemos que de Astana, en Kazajstán, la nueva capital de Kazajstán, vienen hacia Uzbekistán y de Uzbekistán vienen a Turkmenistán, de Turkmenistán vienen a Irán y de Irán pasan a Turquía. Y una vez en Turquía pasan el puente sobre el estrecho del Bósforo y ya están en la península balcánica, tal como la están viendo aquí. Y de la península balcánica, pues ya está, les dije, igualmente conectado con el resto de Europa y pueden llegar igualmente a Duisburgo. Esas son las dos rutas de la seda, la ruta norte y la ruta sur. La ruta sur se aproxima más a lo que era la ancestral ruta de la seda. Pero los chinos, a su vez, están pensando en una tercera ruta que es desde Turkmenistán girar hacia el mar Caspio y a través de Barcaza atravesar el mar Caspio hasta llegar a Azerbaiyán. Una vez que está en Azerbaiyán, va a Georgia y de Georgia baja a Turquía y ya se conectó otra vez. Pero aquí hay varios detalles que tenemos que decir. ¿Por qué están sacando tantas rutas además de que se podría utilizar una sola ruta, digamos, la del norte, la que tiene, digamos, como mayor operatividad? Porque sencillamente Rusia está en guerra con Ucrania, Bielorrusia es aliado incondicional de Rusia y bueno, están sancionados y nada quita que el día de mañana esas sanciones incluyan el flujo ferroviario que ya hay entre China y esos países. Si vamos para la segunda ruta, la que pasa por Irán, Irán está igualmente sancionada, entonces podría pasar lo mismo. Por eso es que se crea la tercera ruta, atravesar el mar Caspio desde Turkmenistán y llegar a este pequeño país que es Azerbaiyán. No puede pasar directamente a Turquía porque entre Azerbaiyán y Turquía
Hay otro pequeño país que es Armenia, y Azerbaiyán y Armenia están todo el tiempo en conflicto, entre otras razones religiosos, porque un país es musulmán y el otro es cristiano. Y tienen que venirse al país que está arriba, que es Georgia, que es la tierra, por cierto, de Stalin, y de Georgia otra vez bajar para poder unirse a la anterior vía que va desde Irán a Turquía. Bueno, y de esta forma se evitaría pasar por Irán. Ese es básicamente todo lo que está haciendo China en cuanto a esto. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál es el beneficio que hay en esto? Evidentemente hay un beneficio comercial. Si mis cálculos no están mal, el tráfico de contenedores que está moviendo la ruta de la seda debe ser aproximadamente un 5% del total del actual comercio que hay entre China y Europa. También hay otro tipo de problema. Cada vez que este tren en sus 14 o 16 días de recorrido atraviesa un país, le piden los controles aduaneros. Y además de los controles aduaneros, la distancia entre las rieles no están estandarizadas. Por lo tanto, cada vez que llegan a otro país que tienen una distancia entre rieles diferente, pues ellos tienen que estar ajustando las ruedas constantemente. Adicionalmente, por esas vías no se puede llevar combustible. Es bastante cuesta arriba, pero ya los chinos lo lograron. Han logrado unir a través de estos 25 países con 200 ciudades que se están beneficiando de esto. Tampoco todo es color de rosa. Aquí tenemos este país que se llama Lituania, que se le ocurrió nada menos que permitir que Taiwán abra una oficina comercial de Taiwán, y ustedes saben que el nombre de Taiwán está unido al separatismo de esta isla de China. Por supuesto, China reacciona inmediatamente, bajó el rango de las relaciones diplomáticas y excluyó totalmente a Lituania de esta ruta de la seda. Claro, este problema no se hubiese presentado si se hubiese abierto una oficina comercial de la República de China, que es como oficialmente se reconoce a Taiwán. Por otro lado, la primer ministro de Italia, Meloni, se reunió con Biden a finales del mes de julio, y después de esa reunión aclaró que Italia podría seguir teniendo muy buenas relaciones comerciales con China sin necesidad de pertenecer a la ruta de la seda. Y bueno, es una decisión que tendrá que tomar el próximo año, o renueva o cancela esa relación con este proyecto de la ruta de la seda. La pregunta es, ¿vale la pena tanto esfuerzo cuando en forma marítima se puede llegar mejor? Sencillamente, China tiene que diversificar los medios de comunicación porque no quieren depender de este bendito estrecho como de Malaca. Por ahí sería muchísimo más fácil, por ahí va, repito, el 95% del comercio, pero que corre el riesgo de ser bloqueado por los Estados Unidos. Entonces, porque por el estrecho de Malaca sería muy fácil, se vienen por esta vía, pasan por el estrecho de Malaca, continúan bordeando Sri Lanka, la India, se vienen hasta aquí, hasta llegar al Mar Rojo, por el Mar Rojo atraviesan y aquí en el canal de Suez pueden ir hasta el puerto de Pireo, que China es propietario del 67% de las acciones del puerto de Pireo. Y del puerto de Pireo, pues que lo usan como un centro. De aquí, del puerto de Pireo, atravesando el Bósforo, pueden llegar a los países que están bañados por el Mar Negro, o bien se van por esta parte del Mediterráneo, bordean la península ibérica hasta llegar a Rotterdam. Ese sería el camino más fácil, pero como les digo, los chinos tienen mucho temor a este paso. Es tanto así que no se han quedado tranquilos con estas soluciones, porque repito, para ellos es muy importante el comercio que tienen con Europa. Entonces han encontrado otra vía alterna que se está dando por el Ártico. Debido al calentamiento global por un lado y por otro lado al desarrollo tecnológico que han tenido los rusos con respecto a los rompehielos, hoy en día Rusia tiene un rompehielos llamado Líder que funciona con 2 motores de reacción nuclear superpotentes y que le permiten romper témpanos de hasta 3 metros de espesor, lo cual es bastante. Entonces, esa ruta tampoco está exenta de peligro, por si acaso. Esta ruta sale de China, pasa por la península de Corea y llega a Vladivostok. Vladivostok es importante porque finalmente China convenció a los rusos para que abran Vladivostok para el comercio y por ahí los chinos pueden transportar petróleo. Repito, esta vía es muy delicada. Y además de eso, de estar aquí, tienen que seguir y pasar entre Hokkaido, que es esta isla japonesa, y la isla de Sakhalin, que es rusa, pasar por las Islas Kuriles, que actualmente son rusas, pero que están reclamadas por Japón, para continuar hasta el estrecho de Bering, donde tiene que pasar por el lado izquierdo, porque el lado derecho pertenece a los Estados Unidos, que es Alaska. Van bordeando toda la costa rusa hasta que finalmente van a llegar a este punto que se llama Kirkenes, que es el puerto
más septentrional que tiene Europa y que queda obviamente en Noruega. Ya desde Kirkenes pueden ir al resto de Europa y es muy fácil llegar nuevamente a Rotterdam. Son todas las alternativas que tiene China, ninguna está exenta de peligro, pero ellos siguen en buscar siempre las rutas comerciales. Será hasta una próxima oportunidad.